segunda y última jornada con Irina Pogorni. Agradecemos mucho los comentarios que nos llegaron, que están todos muy contentos con la conversación con Irina y todo lo que Irina nos contó. De hecho, en mi caso, me llevó a revisar algunos libros de Irina pensando en que iba a hablar sobre la documentación, y volví a este, que de paso agradezco a Prohistoria, que nos va a enviar los libros de Irina al museo y que nos comunicó que sigue con las promociones, así que si necesitan comprarse los libros de Irina, están en promoción, solo tienen que poner Pogorni para los descuentos. Y también le agradezco a Edasa, que también nos va a mandar para el museo sus libros. Nada, y que me dejó muy expectante y con muchas preguntas y pensando todo lo que habló Irina, así que nada, solo agradecerles nuevamente que nos acompañen y agradecerle fundamentalmente a Irina por su buena predisposición y por todo lo que ella, sus conocimientos y sobre todo sus reflexiones en torno a la historia de los museos en el siglo XIX y los museos de ciencias naturales, básicamente. Así que muchas gracias y después seguramente abriremos para la conversación. Empiezo, ¿no? ¿Ya puedo Sí, hablar? sí. Bueno, hola, buenas tardes, aunque ya parece que está oscuro en muchos lados. Muchísimas gracias, la verdad fue y es, espero que siga siendo un gran gusto. Tanta participación, Paulina, una de las organizadoras, la que coordinó todo y pobre tiene que estar dando la entrada a cada uno de ustedes y a quien le agradezco en particular, tuvo la amabilidad de mandarme una copia de los comentarios que dejaron en el chat, porque cuando yo hablo veo algunos de refilón, pero no los puedo seguir porque, bueno, porque me entusiasmo hablando sobre todas las cosas. Y la verdad que un gusto recibir esos comentarios. Quería aclarar algunas cosas antes de seguir. Teresa Zweifel, que por lo visto llegó de su vacuna, tenía turno hoy temprano, me mandó unos materiales aprovechando el tema que vamos a desarrollar hoy, que es el registro, el tema de la burocracia, el tema del orden. Me mandó unos archivos que son apenas unas fotos de 2 documentos para usarlos en la clase, así que también le quiero agradecer a Teresa esa generosidad para compartir y para reflexionar sobre los materiales que ella tiene y sobre preguntas que ella tiene, y en algún momento le voy a dar la palabra a ella, 5 minutos, para que también ella explique por qué ella lo relacionó, antes de ponerme a explicar yo, por qué ella pensó que eso era pertinente a esta clase y a la clase de hoy. También quería referirme a un comentario que me mandó Analía Lanteri, la directora del Museo de la Plata, porque creo que puede ser una preocupación de varios, en el sentido de que algunas de mis ideas pueden haber sonado o un mensaje de mal agüero o algo por el estilo. Y lo que quiero aclarar es que yo estoy hablando como historiadora. Yo no hablo desde la gestión de un museo, ni desde el trabajo con una colección en particular. La colección que está a mi cargo es la del Archivo Histórico del Museo de la Plata, y lo que hemos tratado de hacer desde que ese archivo se ha vuelto a consolidar como una unidad de investigación es precisamente tratar de ponerla en orden, ordenarla para que pudiera ser usada y pudiera ser un insumo para la investigación del equipo de trabajo con el que yo he logrado armar un equipo en Historia de la Ciencia, pero también para otros investigadores a partir de su inventario, de su digitalización. Es decir, cuando se trata de trabajar con colecciones,
las colecciones en ningún momento decir, ah, bueno, esto va a desaparecer, lo quemamos. No, es decir, también como historiadora y como investigadora de eso, hay obra y proyectos tendientes a su conservación. Y los museos tienen esa función, o tendrían que tener esa función. Lo que yo he querido decir es que, primero, que en la historia de los museos, esa tendencia que parecería natural, que es la del orden y la, del registro de las colecciones, no es una realidad, que es mucho más fácil encontrar en los museos desorden que orden. Que esa idea, además de permanencia de las colecciones, que se usa en las definiciones de museo, cuando uno ve la historia de las colecciones y de los museos, se encuentra con unas realidades donde la permanencia es más un deseo que una realidad. Eso no significa que el deseo sea ilegítimo, sino que en la realidad histórica a los museos, en los museos entran, pero también salen cosas, y salen por robos, salen por saqueos, salen por tintas, por venta, incluso hay un concepto, es decir, quienes hacen historia de los museos sabemos que esta realidad existe. El texto de Holmberg que yo presenté la semana pasada habla de eso, pero en los últimos 10 años se ha empezado a usar una categoría para caracterizar este fenómeno que se llama los museos perdidos. Hay un número especial de la revista de historia de los museos, Museum History Journal, precisamente dedicado a los museums, es decir, museos perdidos, museos que existieron, que cuando se fundaron se pensaron a largo plazo, pero que sin embargo no pueden sobrevivir. Es decir, este fenómeno de los museos perdidos, de las universidades perdidas, de las bibliotecas perdidas, de los archivos perdidos, no es no forma parte de una definición de los museos, ni un deseo de lo que los museos deberían ser o qué les debería ocurrir, sino de realidades históricas que van en contra de esa definición ahistórica de los museos como algo que tiene colecciones permanentes. Entonces, indudablemente que los museos tienen este objetivo de lograr una preservación, o está asociado a este deseo de preservar hacia adelante cosas que de otra manera se perderían, se pudrirían o se desintegrarían. Pero hay otra cosa interesante que creo que además la semana pasada podría haber mencionado y no lo hice en el entusiasmo de los temas que se iban planteando, que es, primero, que el museo se haya transformado en el nicho de trabajo de los científicos, de los historiadores, es una novedad del siglo XIX, de los inicios del siglo XIX en Francia y de la mitad del siglo XIX en Inglaterra. Es decir, si uno ve dónde trabajaban los investigadores hasta determinado momento, en el museo no. Es decir, que el museo se liga al lugar de trabajo de los investigadores en determinadas disciplinas, aparece históricamente y no aparece hace tanto. Entonces, eso es una de las cosas que me gusta marcar haciendo historia de los museos. Insisto, estoy haciendo historia, no estoy haciendo gestión de los museos ni describiendo los museos en su funcionamiento del presente. Y hay otra cosa que es importante destacar, que es esta doble función de los museos como lugar de exhibición y de investigación, no siempre fueron o crearon relaciones de armonía. Todo lo contrario, cuando uno ve cómo en la historia de los museos, aquellos encargados de la exhibición y aquellos encargados de la investigación, muchas veces compiten o no tienen relación entre sí o tienen poca relación entre sí, y el espacio de la investigación, las aulas, los laboratorios, compite por ocupar
aquellos lugares que están supuestamente dedicados a la educación del público. Entonces la historia de los museos también se puede pensar en una historia del desarrollo de esta relación que en muchos momentos y en diferentes museos ha sido conflictiva. Entonces los museos grandes, como el de La Plata, el Museo de Historia Natural de Nueva York, el Museo Británico, es decir, cualquiera de los grandes museos que son instituciones, grandes instituciones de investigación, y a su vez son grandes espacios dedicados a la exhibición de piezas de distintas disciplinas para un público general, han tenido, y eso se puede ver perfectamente bien, por ejemplo, en el caso del Museo de Historia Natural de Londres, cómo se está replanteando esa relación y, por ejemplo, si todas las colecciones tienen que estar exhibidas o no. Porque hay una cuestión importante que ustedes que son, o creo que la gran mayoría de ustedes pertenecen o están asociados a un museo, pero cualquiera de ustedes sabe que aquello que está en las reservas, en los depósitos, es mucho más de lo que se muestra. Entonces, esta relación entre investigación, material de reserva y material exhibido es una relación que, lejos de transparente, es una relación que plantea problemas, que genera además profesiones diferentes y que plantea además conflictos entre quienes están a cargo de estas distintas funciones. Porque para el educador la colección sirve para una cosa, para el investigador sirve para otra, y para el conservador plantea diferentes problemas. Que la naftalina, digo cualquier cosa, pero supongamos la naftalina, que el formol, que sacarlo para poder estudiarlo, que cortarle un pedazo a la pieza de exhibición, entonces la pieza de exhibición ya no se puede exhibir. Es decir, son todos gestos que generan tensiones en las relaciones entre los trabajadores de museos. Yo no la conozco, pero hubo un mensaje muy bonito de Juanina, que me retransmitieron, pero que ella mencionaba, yo no la conozco, creo que es de Córdoba, Juanina mencionaba la importancia de la gente que trabaja en los museos como parte de la estructura de las instituciones. Y creo que hacer historia de los museos también es estudiar estas personas que trabajan ahí adentro en sus conflictos, en sus proyectos, en sus contradicciones, para mostrar que un museo, como yo dije la vez pasada, no es un sujeto, sino que es el resultado del trabajo de los sujetos que están ahí adentro y de relaciones que a veces son armoniosas, pero que la mayoría de las veces no lo son. Es decir, y con esto no estoy achacándole la falta de armonía a los museos, sino porque cualquiera sabe que en una institución humana los conflictos mueven tanto como los proyectos en común. Bueno, esas son algunas de las aclaraciones que quería hacer. Por supuesto va a estar abierto al final a preguntas y a más reflexiones, pero creo que era importante marcar dos cosas. El museo como lugar de trabajo es algo relativamente reciente. Quizá para ustedes, cuando yo diga relativamente reciente y me estoy refiriendo a 1840, no parezca reciente lo más mínimo, pero mi escala es geológica, entonces en una escala geológica no es nada. Y la otra cosa es la relación entre los espacios de investigación y los espacios de exhibición. Las colecciones de exhibición y las que se usan para el público. Susana García, que es una de las personas de mi equipo de trabajo, una de las primeras tesistas, cuando Susana hacía su tesis sobre la enseñanza científica en el Museo de La Plata, una de las cosas que quisimos tratar de averiguar y no pudimos, porque es muy difícil, las fuentes no hablan de eso, era si los cursos que se dictaban en el Museo de La Plata para los científicos, es decir, ya sea en geología, en botánica, en zoología, usaban las salas para la educación de los estudiantes universitarios. Y casi no hay fuentes para tratar de averiguar eso. Entonces, hay una cosa bien interesante ahí,
que es que la relación, ayer en el Día de los Museos di una charla para el municipio de La Costa, el Museo de Mar de Ajó, y me preguntaron por mi relación con el Museo de la Plata. ¿No? Yo estudié en el Museo de la Plata, ingresé en el año 1981, cuando todavía muchas de las cátedras se dictaban en el Museo de la Plata, en los subsuelos y cosas por el estilo. Y la verdad que no usábamos las salas es decir, atravesábamos las salas. Las salas eran lugares de pasaje hacia donde se encontraban las aulas que estaban en un recoveco, para aquí, para allá, una escalera, por aquí. Entonces, la relación con las salas en el proceso de formación de los científicos que formaba el Museo de la Plata era casi inexistente. Entonces, esta pregunta acerca de cómo se van formando profesiones, incluso espacialmente. Nos formamos ahí adentro, pero la relación con el espacio de exhibición es cero y sin embargo nos consideramos estudiantes del Museo de la Plata y tenemos una identidad de científicos del Museo de la Plata, pero la relación con la exposición y el espacio público del museo es prácticamente tirando a cero. Eso habla de usos diferentes y de concepciones diferentes incluso para las personas que habitan en una misma institución y que significa y que la viven de esta manera diferencial. Y como insisto, eso ha creado problemas. Hay trabajos muy interesantes para aquellos que leen inglés, fuentes del siglo XIX, trabajos de Richard Owen. Richard Owen es el paleontólogo que crea el término dinosaurio, es el que define el género Glyptodon para los paleontólogos de la Argentina. Es uno de los paleontólogos, de los anatomistas más importantes del siglo XIX, pero también es uno de los defensores de la independencia del Museo de Historia Natural de Londres, cuyas colecciones estaban alojadas en el Museo Británico y por supuesto saturaban el Museo Británico. Richard Owen tarda 30 años en lograr el edificio nuevo. Para aquellos que lo conocen, el edificio que está en South Kensington, que saben que es bien impresionante, grande, que además logra hacerlo en un barrio de Londres que en ese momento no tiene ningún prestigio, que está lejos del centro, que no es visto con buenos ojos, pero logra establecer ahí este Museo de Historia Natural, y él tiene trabajos muy interesantes de 1860, donde plantea por qué un museo de historia natural tiene que ser grande y calcula el tamaño del Museo de Historia Natural en función de las necesidades del trabajo de los científicos y de los anatomistas. Y por ejemplo, él calcula el volumen del museo en función de la necesidad de tener de cada especie un macho y una hembra expuestos para poder recorrer el museo, pero no el público, sino el mismo científico, y poder comparar y tener desplegado en la amplitud y en esas salas la naturaleza toda. Entonces, él además calcula, es decir, muy astutamente, calcula el volumen no tomando ratas o ratones, sino tomando ballenas, megaterios, es decir, el mamífero fósil sudamericano de gran tamaño, elefantes y cosas por el estilo, y además sabiendo que hay especies diferentes, entonces dice un macho y una hembra. Entonces él calcula el volumen de lo que necesitaría un museo de historia natural ideal en función del volumen, voy a estar diciendo una cosa muy exagerada, pero de lo que debería ser la naturaleza dentro del museo. Pero está pensando en un museo donde el uso de la exhibición es también para el científico, no hay dicha separación. Y entonces, ¿cómo es la relación con el público? La relación con el público tendría que ser a través de las etiquetas. No es que el público va a venir a golpear la puerta del científico y le va a preguntar, ¿usted me puede decir este huevo de a qué especie pertenece? Sino que tiene que estar señalizado a partir de las etiquetas que un público, que por supuesto tiene que saber leer, tiene que poder entender
con la información necesaria para que el que viene de visita al museo, por ejemplo, con una colección de huevos, lleva su colección de huevos, su canastita, la pone delante de la vitrina y sin molestar al científico que está trabajando en otra cosa, dice, este huevo es igual a este, pertenece a tal especie y me doy el gusto de saber el huevo de qué cosa coleccioné. Entonces, estas relaciones con las cosas exhibidas, el público, el trabajo del científico, están interviniendo y están produciendo trabajos y papeles y discusiones en todo el siglo XIX, y una de las soluciones que se proponen en Estados Unidos es la exhibición doble. Un circuito para el público de investigadores, un circuito para el público no educado, con distintas maneras de mostrar, exhibir y guardar. Los que están en gestión contemporánea saben que en los últimos años se ha tratado de trabajar con la idea del depósito visitable, abrir los depósitos, mostrar los depósitos, hacer que el depósito sea parte de aquello que se puede ver, que no siempre se puede, porque todo depende de dónde está el depósito y cómo es el acceso a esos lugares donde están las cosas. Pero lo que sí es cierto es que un museo tiene mucho más de lo que muestra, y que pensar el museo solamente en función de las vitrinas es algo que a veces se hace en la historiografía y deja de ver todos estos otros problemas que son los ligados a los depósitos, a la conservación y a la investigación, que forman parte de la de muchísimos museos que se piensan como tales, ¿no? Entonces, en relación al depósito, en relación a las exposiciones, es donde surge el problema del registro y de cómo anotar y registrar eso que está formando parte de una institución, de su inventario, de su patrimonio. Patrimonio no entendido en el sentido de patrimonio nacional, sino de patrimonio de una determinada institución inventariable. Yo nombré el Museo de Historia Natural de Londres. Bueno, acá no puedo preguntar ni que me digan cuántos lo conocen, porque no sé cómo podría ser para visualizar si hay gente que lo conoce o no lo conoce, pero si están en sus casas y aquellos que no conocen el Museo de Historia Natural de Londres, les sugiero entrar, buscarlo en Wikipedia, aunque sea, y que miren cómo es el edificio, la dimensión que tiene, la decoración que tiene, para que se hagan una idea de qué estoy hablando. Es decir, sinceramente hoy no quise hacer PowerPoint porque prefiero estar mirando las caras de ustedes, aunque no vea todas, que estar mirando unas diapositivas. Porque además creo que si les digo Museo de Historia Natural, cualquiera puede entrar ahora a Google y mirarlo. En base a ese museo, incluso también el Museo de la Plata a veces se usa también en el sentido por sus referencias, bueno, en realidad es un modelo de arquitectura neoclásica, unas referencias a la arquitectura antigua, pero esa idea de templo, había un viajero norteamericano, en realidad un vendedor de historia natural que llega a la Argentina en 1890, habla del Museo de la Plata como un templo griego en la Pampa Lisa. Porque imagínense, la ciudad de La Plata en 1890 tenía, bueno, varios edificios públicos, pero era más pampa que ciudad, y la impresión que daba el museo era esta, ¿no? Un templo griego en la Pampa Lisa. Pero volviendo al Museo de Historia Natural de Londres, muchos han comparado ese edificio con una catedral de la ciencia. Ese edificio y muchos otros, ¿no? Es decir, incluso hay un libro de Susan Sheets Pinson de 1989 que se llama Cathedrals of Science, Catedrales de la Ciencia, que es un libro que les recomiendo porque muy tempranamente Sheets Pinson lo que hizo fue tomar la idea de los museos como un modelo que se repite en varios lugares del mundo, con un modelo arquitectónico, cómo tienen que ser las colecciones,
el papel de los directores en el armado de esos museos, y lo que hizo fue comparar los museos de América del Sur con los de Australia y Canadá, mostrando cómo estos museos de lugares no metropolitanos, pensando en metrópolis como Londres o París o Washington o Nueva York, cómo estos museos de lugares tan distintos, Canadá, Australia, América del Sur, en América del Sur tomaba La Plata, el Museo Nacional de Buenos Aires y el Museo Nacional de Río de Janeiro, cómo eran comparables y cómo se podían dialogar entre sí, cómo habían estado conectados entre sí en términos de qué modelo de museo estaban fomentando, a pesar de pertenecer y estar relacionados con contextos históricos tan distintos. Entonces, estas catedrales de la ciencia, ella lo que planteaba era la expansión de un modelo de museo de fin del siglo XIX para la historia natural. Entonces, esta idea de catedrales de la ciencia, yo digo, bueno, pero en realidad los museos, más que con catedrales, con el espacio con lo que más se podría comparar, no es tanto una catedral, no es tanto un templo, sino que es un almacén. Un almacén tipo Gatti Chávez, Harrods, es decir, un gran almacén, ¿no? Es decir, o un almacén también puede ser de pueblo. ¿Y por qué con un almacén? Y por favor, esto no es despectivo, sino todo lo contrario. Primero, muchas de las personas que están a cargo de los museos tienen un origen en una familia de comerciantes. Moreno, sin ir más lejos, el fundador del Museo de la Plata, o varios coleccionistas de la Argentina tienen esta relación con familias de comerciantes y que conocen, o Pedro Franco Dávila, el primer director del Real Gabinete de Historia Natural de Madrid del siglo XVIII, pertenece a una familia de comerciantes indianos del actual Ecuador, y tiene una relación, es decir, las personas que empiezan a hacer las colecciones tienen una relación con el comercio y con la estructura del comercio que viene de familia, es decir, aprenden desde chicos que las cosas se compran, se venden, circulan, se acumulan y vuelven a salir. Los espacios, es decir, si uno no piensa, es decir, las vitrinas también aparecen en muchos almacenes, espacios de exposición, es decir, si uno piensa dónde hay vitrinas en el siglo XIX, escaparates, lugares donde mostrar las cosas, dónde se pueden inspirar, los modelos de inspiración pueden ser las exposiciones universales, pero también pueden ser los grandes almacenes que se empiezan a organizar entonces. Y sobre todas las cosas, el inventario y el registro de los bienes que uno incorpora en el depósito del almacén. Es decir, un almacén, un señor o una señora, en el caso que fuera señora, que se dedica o que tiene un gran almacén o que es el dueño de los grandes almacenes de no sé dónde, sabe perfectamente bien que sin un control de los bienes que entran y salen, de las mercaderías que se van incorporando, no puede haber, es decir, fracasa, es decir, el almacén se arruina. Es decir, ¿por qué? Porque los que trabajan ahí se pueden llevar las cosas. Entonces hay un control, hay un inventario de lo que entra, hay un inventario de lo que entra y hay un inventario de dónde se coloca lo que entra, hay espacios dedicados especialmente a determinados productos, hay una espacialización del almacén para organizar esas cosas, y eso es lo que están proponiendo, es decir, eso yo lo anticipé un poco la semana pasada cuando empecé a hablar de lo que íbamos a hablar hoy, y eso es lo que están proponiendo como gran innovación de fines del siglo XIX, además de las medidas contra los incendios, además de la iluminación, además de los sistemas de ventilación que también se están proponiendo paralelamente, pero la gran innovación de fines del siglo XIX es un sistema de inventario, de fichas, de ordenamiento de las cosas a través del papel que permita, a través de un cuerpo de funcionarios que están dedicados a registrar las cosas,
y a registrar el movimiento de las cosas, el museo pueda ser utilizable por investigadores y que las cosas que entren queden en efecto inscriptas en un libro que permita saber qué es lo que el museo cuenta. No necesariamente es lo que está exhibido, estoy hablando de lo que está en los depósitos. Uno de los problemas que tiene, también les dije la semana pasada, que estos no son problemas de los museos sudamericanos, ni americanos, ni europeos, es decir, que es un problema de los museos, de la institución museo en general, sobre todo los museos decimonónicos, que se llenan muy rápidamente de cosas, de animales, de plantas, de rocas, de pájaros, bueno, son animales, de antigüedades, de todo lo que quieran, de ballenas, porque además, gracias a llenarlos, pueden discutir que necesitan espacio. Entonces, la misma retórica que produce efectos, es decir, necesito ballenas para justificar que necesito tantos metros cúbicos. Bueno, las ballenas después llegan, ¿dónde las pongo? Es decir, y un esqueleto de ballena, ¿cómo lo cuelgo? ¿Cuánto espacio necesito para esto? Esos... ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Adela? ¿Hola? Hola Irina, se te escucha perfecto, te estamos viendo. Apareció otra pantalla y desapareció. Bueno, entonces, bueno, hablando de desorden, la interrupción no ayudó. Entonces, este problema del espacio, que yo les digo, no es exclusivamente de nuestros museos, es el museo, por ejemplo, es el problema que tiene el Museo Etnográfico de Berlín. Berlín, a partir de la dirección de Adolf Bastian, empiezan a coleccionar cosas, la idea es organizar los objetos que están llegando a todo el mundo para mostrar la diversidad, la unidad de la especie humana y cómo conectar, pero la cantidad de cosas que se acumulan y que ocupan los espacios, que ocupan los pasillos, hace que ese plan que tiene Bastian de usar al museo para mostrar las afinidades que existen entre todos los seres humanos, no se pueda ver, y que lo único que se ve es un amontonamiento de objetos, y estoy hablando de un museo en Berlín, con un edificio hecho especialmente para estos museos, pero que en poco tiempo se llena. Y es el problema que van a tener todos los museos, que en poco tiempo se llenan. En poco tiempo se llenan, y no hay tanta gente trabajando en ellos para que esas cosas que entran puedan pasar igual de rápidamente que entran a los papeles y que puedan transformarse en otra cosa. Yo les comentaba la semana pasada que el egiptólogo William Flinders Petrie, a fines del siglo XIX, entre el año lectivo académico de 1899 y 1900, publica un trabajo sobre qué hacer con este problema, y él propone que la gran solución es separar las colecciones, pero no separar las colecciones en un doble circuito dentro del museo, sino separarlas y dejar en la ciudad, en los grandes edificios, las colecciones que son el gran atractivo, la joya de la corona, tipo, digamos, Nefertiti en Berlín, o la Venus de Milo en algún otro museo, pero y llevarse todas las colecciones de interés científico y que de verdad sirven y tienen un fin para la arqueología, para la paleontología, fuera de la ciudad, donde, es decir, lo suficientemente lejos, estamos hablando de 1900, ¿no? Y él hace un cálculo en millas, bueno, o en kilómetros de distancia para calcular cuánto se tarda, hacer una relación proporcional entre cuánto se tarda y el valor de la tierra que sea
rentable para todos, es decir, no viajar 5 horas, donde la tierra podría ser mucho más barata, es decir, viajar 1 hora, 1 hora y media en tren, pero ya donde la tierra sea barata, y ahí, en esos lugares, armar grandes depósitos, grandes almacenes, donde no hubiera ornamento, es decir, almacenes donde paredes y techo y buena iluminación, y esa fuera toda la condición. Dice, porque los museos de las grandes ciudades son quizá el gran solaz del arquitecto, su gran obra maestra, pero no sirven para nada. Es decir, ¿por qué? Porque está la ventana, donde tiene que haber un lugar oscuro, donde está, es oscuro, donde tiene que haber luz. Es decir, hacer museos de manera monumental, hacer grandes monumentos para la gloria del arquitecto, no nos sirve a los científicos que trabajamos en estos museos. Recuerden que desde 1850 aproximadamente, estoy hablando en inglés, los museos son nicho de trabajo para los científicos. Entonces están hablando los científicos que trabajan en los museos y que tienen sus colecciones en los museos. Entonces, que en los museos monumentales, en la gloria del arquitecto, quede lo que va al público o lo que el público quiere ver. Pero las colecciones científicas que se vayan fuera de la ciudad. Hace el cálculo, hace el cálculo de a qué distancia, hace el cálculo del valor de la tierra, presenta planos de lo que deberían ser estas cosas que él llama repositorios nacionales para las ciencias. Lo que presenta son casi barracas de soldados o almacenes propiamente dichos. Cuando yo digo que se parece a los más, el museo científico que plantea este señor es lo más parecido a un almacén de un puerto. Y donde ahí, es decir, se van a poder garantizar las condiciones de iluminación, de almacenaje, de protección, tiene que estar rodeado de bosques para que precisamente absorba la posibilidad de un incendio y proteja, y además tienen que ser estructuras modulares para, y se tienen que comprar más tierra de la que se va a utilizar originalmente, porque como los museos y las colecciones van a seguir creciendo, el espacio necesario va a crecer también, pero gracias a la tierra adquirida, cuando la tierra es barata, va a permitir con estas estructuras modulares seguir creciendo y seguir incorporando colecciones de una manera ordenada y eficiente. ¿Cómo se incorporan de una manera ordenada y eficiente? Fotografiándolas, haciendo planos, pasando las cosas, como conté la vez pasada, a papel. Y como también conté la vez pasada, el diagnóstico que hacía para los museos de 1900 en Inglaterra, no estoy hablando de la Argentina, es los museos son fantásticos osarios de pruebas asesinadas. Es decir, el museo, lejos de ser celebrado por los científicos de 1900, estaba siendo visto, o era visto, como un gran impedimento al desarrollo de las ciencias, porque esta falta de espacio y esta monumentalidad, en vez de ayudar al desarrollo de las ciencias a través del acceso a las colecciones, lo que hacía era impedirlo. La alternativa, lo que estaban haciendo los estadounidenses, el modelo emblemático era el Museo Field de Chicago, que, para robustecer mi argumento, había sido financiado con el señor que era dueño de los grandes almacenes Field. Es decir, y que había sido instalado con un criterio de administración de gran almacén y una tienda importante de departamento donde todas las cosas entraban y salían a partir de esta administración. Entonces, esta idea de la necesidad de tener gente, además de los científicos que trabajan, la importancia del museo radica sobre todo en tener personal a cargo de llevar adelante estas tareas de inscripción y de registro de las cosas, más allá de la preservación, que es un tema que no voy a tratar en el seminario porque merecería muchísimo, que es todo un seminario dedicado
a todas las profesiones ligadas a tratar de luchar contra la decadencia de las cosas, que supongo que la mayoría de ustedes que trabajan en museos sabe perfectamente bien que el problema adicional es el polvo, las polillas, todas las cosas, es decir, que las cosas aún taxidermizadas, aún en frascos de alcohol, aún con los preservativos, tienen que ser permanentemente retocadas para que esa degradación no destruya eso que sí estaba destinado a destruirse, porque cualquiera de nosotros saben que la materia viva, una vez que el ser vivo muere, se pudre, se desintegra y en realidad desaparece. El museo frena ese proceso y lo frena con procesos artificiales y lo frena con procesos que no están asegurados que son eternos. Esto no significa que las técnicas de preservación cada vez tiendan a conservar más, pero toda esta lucha contra la desaparición, o mejor dicho, contra la tendencia natural de las cosas a desaparecer, es otro tema aparte, que hay muchos trabajos ahora sobre la historia de la taxidermia, sobre la historia de las técnicas de conservación, sobre la historia de los conservantes, en relación a, por ejemplo, el desarrollo de la química. Yo he trabajado en relación a las técnicas de embalsamamiento, que en realidad tienen que ver con el desarrollo de la industria química, y que también se usan, son las mismas sustancias que se van a usar también para tratar de conservar cuerpos no necesariamente humanos en distintas colecciones. Pero entonces, todo este problema del registro burocrático y del cuerpo burocrático es algo que no todos los museos pueden garantizar. Cuando los europeos viajan, hay una literatura muy interesante que son los viajes de europeos a Estados Unidos para estudiar los edificios nuevos, las bibliotecas, los museos. Hay un investigador de Dresden, que se llama Adolf Meyer, que va a visitar, hace una gira por los museos de Estados Unidos y va comparando y se asombra precisamente de este cuerpo de funcionarios dedicados a estas cosas. Lo compara con los casos de París, donde las cosas están acumulándose y no hay nadie que lo apunte. Hay después viajes de comparación de museos de gente de Estados Unidos que viaja a América del Sur para hacer un listado. Es decir, todas estas cosas están ahora disponibles en las bibliotecas digitales de Internet, que si ustedes lo pueden consultar, es bien interesante ver estos zoólogos, antropólogos de distintos lugares del mundo, yendo de viaje y escribiendo informes sobre el estado de los museos en otros continentes, en otros países, precisamente para mostrar qué es lo que hay que hacer, qué son las medidas que habría que tomar para modernizar las instituciones de un lado o del otro. El alemán, Adolf Meyer, que viaja a Estados Unidos, una de las cosas que dice, bueno, los norteamericanos, no sé si eso está bien, es decir, en realidad lo dice un poco como diciendo qué bárbaros que son, pero al mismo tiempo dice, esto tiene cierta ventaja, porque si la persona no cumple la echan. Meyer se sorprende de cómo los norteamericanos se deshacen del personal rápidamente. Es decir, funciona bien, sigue trabajando, si no funciona lo echan. Cosa que en Alemania es más difícil, porque una vez que se entra a la administración es más difícil de despedir. Entonces hay un cuerpo laboral en Estados Unidos, en parte por unas leyes mucho más, menos protectora del empleado, es decir, nada protectora del empleado, que permite tener gente, usarla, desarmarla y reemplazarla. Pero dice, esto da ventajas a los efectos del administrar un museo en el sentido de que se puede contar o dejar de contar
con estos o aquellos. Entonces, todas estas medidas están dándose en el mundo en un momento donde además los grandes museos monumentales, historia natural, empiezan a perder un poco de atractivo en lo que es la práctica de la ciencia frente a otros espacios, y que esto es lo que más o menos siempre se dice en las cronologías que se hacen de las instituciones científicas, que el museo pierde protagonismo frente a la consolidación de otro espacio científico como es el del laboratorio. Que el laboratorio no necesariamente tiene que estar en un museo, pero esto no significa que los museos desaparezcan. Es decir, si uno ve todos estos museos que estoy nombrando de investigación, la investigación continúa ahí adentro, continúa siendo desarrollada, las colecciones siguen creciendo, se sigue trabajando sobre la base de la colección, con el problema eterno de esta tensión entre colecciones de investigación, colecciones de enseñanza y los espacios que siempre son menores a lo que se necesita. Yo ahora quería hacer que Teresa Zweifel, que Teresa me contara un poco qué es lo que ella me pasó, por qué creyó que eso era pertinente. Digamos, yo sé por qué es pertinente, pero quiero que me explique Teresa y a ver si coincidimos en qué me está mandando y por qué me lo está mandando. Y Claro. después, Paulina, si podés, Claro, Teresa, ¿qué sí. preferís? ¿Que se muestre primero o querés explicarlo vos? No, que si Paulina lo tiene a mano, como que lo incluya ahora, comparta con nosotros, como para que en todo caso yo le sintetice algunas de estas tres, creo que son 3 diapositivas que te mandé. Sí, son tres. Voy a insumirte menos de 5 minutos realmente. Sí. En realidad, cuando tu intervención pasada planteaste que ibas a abordar el tema de la catalogación, yo, digamos, pegué un salto de alegría y digo, esta es la posibilidad que tengo de justamente interactuar en un tema que a mí siempre me ha, en todo caso, atrapado, que es la formalidad de un catálogo, ¿no? Que ante este simulacro de orden, luego vas al material, pasar al siguiente, porque son 3 y solamente quiero mostrar esta situación. Digo, el material está muy bien organizado en el archivo de geodesia, tiene, digamos, un índice sumamente prolijo, pero luego, pasa a la siguiente, el material está en estas condiciones. O sea, está rasgado, está tachado, está cambiado de lugar, no coincide la numeración que dice el material con la que en todo caso... Entonces, me parecía que era justamente esto del almacén, ¿no? Que bueno, yo ya he leído en algunos de tus trabajos, y que me parece tan interesante, porque en todo caso, esto que sugerís respecto de la división de colecciones me parece fantástico. En este archivo digamos, coinciden 2 colecciones. Una que podría usar en todo caso, digamos, el que le guste en todo caso revisar cuestiones que tienen que ver con agrimensura, de hecho es un archivo de agrimensores, así que siempre hay este recurso, ¿no?, para ver determinados orígenes. Y luego un material que es una colección que es producto del departamento topográfico. Esa colección, en todo caso, que es la joyita del archivo, está en cualquier lugar, o sea, no tiene un lugar, ni siquiera en el espacio, porque vos esto que decías respecto de la importancia que tiene el espacio en la ubicación de las colecciones, yo ojalá pudiera en todo caso entrar a esa habitación y dar cuenta que todo lo que hay en esa habitación pertenece al departamento topográfico, ¿no? O sea, o es parte del archivo del departamento topográfico. Acá el material está todo mezclado. Y en todo caso, entonces, este simulacro de orden que está dado por el catálogo, me parece en todo caso esto de
que vos hablabas del fracaso, ¿no? Como un fracaso también, leer esto del esfuerzo de publicar un catálogo que no representa la realidad del material. Eso era simplemente lo que quería contarles, y un poco, bueno, eso, como sigo un poco tus trabajos, y creo que en todo caso ha sido una de las grandes personas que ha trabajado justamente la idea de la institución, no, pero el tema de las instituciones fundamentalmente, ¿no? O sea, a mí me sirve, creo que tu trabajo nos sirve a todos para trabajar distintos archivos, distintos almacenes, ¿no? Creo que hay un montón de relaciones que vos tejés entre usuarios, entre archivistas, ¿no? Entre los que se creen dueños del material. Digo, a mí me pasa todo el tiempo con este archivero que estoy trabajando, pero en todo caso, la pregunta debería ser, ¿qué hacemos con estos asesinatos? ¿Qué hacemos con estas tachaduras? ¿Qué nos permite en todo caso ver, más allá de saber que es un movimiento que se produce dentro del almacén, ¿no? Un momentito, ahí. Es decir, varias cosas. Un poco, es decir, es probable que ese catálogo que exista responda a un momento histórico. Es decir, cuando yo insisto en que tenemos que tener conciencia de que los conceptos y los objetos con los que estamos tratando son resultado de un momento histórico. Ese momento histórico ya pasó o va a pasar. Entonces, ese catálogo es probable que refleje el orden de las cosas en un momento histórico de geodesia. Entonces, ¿qué cambió? Es decir, ¿por qué? Porque en estas competencias por el espacio, dentro de las instituciones, llámese museo, archivo, departamento de geodesia, biblioteca, como las cosas dependen mucho más de las decisiones de un individuo que de determinadas políticas puestas de manera transhistórica en las instituciones, también va a depender de las prioridades que esa persona le da a esta u otra cosa. El archivo del Museo de la Plata, por ejemplo, se crea en la dirección de Joaquín Frengueli. La dirección de Joaquín Frengueli, década de 1930, se crea el archivo. El archivo funciona, ustedes saben que los archivos en realidad, es decir, toda institución produce papeles. Es decir, institución privada, pública, es decir, y además hay legislación acerca de que esos papeles se tienen que conservar por determinada cantidad de años. Ustedes habrán visto todos en las calles de la ciudad que vivan, que hay instituciones que de vez en cuando, instituciones o comercios, tiran todos sus archivos a la calle, sirvan o no sirvan, y uno ve las fechas y tienen 10 años, por ejemplo. Es decir, según sea una cosa comercial, o no, tienen determinados años que tienen la obligatoriedad de guardar los archivos. Las instituciones públicas, eso cambia según los países, pero hay algunas instituciones, o en algunos países, y algunas legislaciones que obligan a mantener el archivo en uso por 30 años. Es decir, por ejemplo, Departamento de Personal de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Plata debe conservar los archivos del personal, no sé si es el caso, pero digamos 30 años. Después de 30 años pasa a otro tipo de archivo, que es un archivo que, si existe, va a ser el archivo histórico. Entonces, el archivo también tiene, el archivo en realidad, el archivo como instrumento, es un archivo que no necesariamente tiene que ver con la historia de la institución, sino con el uso que uno le está dando a esa institución y que se va generando en la vida cotidiana del hoy, no de hace 100 años atrás. ¿Qué se hace con esos papeles que se están generando? Bueno, ahora ya no se generan tantos papeles porque hay muchísimas cosas por internet. Problema para el historiador del futuro. Pero, ¿qué se hacía con esos papeles? Pasaban al archivo histórico si tal cosa existía. Es decir, no se tiraban, porque por otro lado, ahí estaban, en el caso de los archivos generales, estaban los títulos de propiedad. Es decir, el archivo también es, más allá de un instrumento histórico, es un repositorio
de la solución y de la evidencia de las pruebas de determinados conflictos. Entonces, tenemos el archivo como una institución que se va creando permanentemente, que produce papeles permanentemente y que tiene también esta doble función de archivo del pasado y archivo de una situación, de un presente que se proyecta algo hacia el pasado. Pero estos catálogos, porque decir, estos catálogos que atraviesan los archivos, las bibliotecas, los museos y los comercios, porque en realidad el catálogo aparece primero en el mundo del comercio, o, digamos, eso es lo que estoy tratando, bueno, no solamente yo, pero hay varias investigaciones que muestran que el catálogo aparece primero en el mundo del comercio y después pasa a estas instituciones que se encargan de conservar cosas, sea archivo, biblioteca o museo. Entonces, veamos, por ejemplo, es decir, en el libro de Ameghino, en el capítulo de Ameghino en París, en el libro de Florentino Ameghino y Hermanos, una de las cosas que yo trabajo es que Ameghino, que se va a París en 1878, aprende a hacer catálogos. ¿Por qué? Porque aprende modelado, o aprende mirando los comercios dedicados a vender, a comprar colecciones de historia natural, ya sea de caracoles, de fósiles, que vende para instituciones educativas y que venden a través de catálogos. Si uno va a las 1870, 1860, uno lo que encuentra son estos comercios de historia natural que hacen catálogos, uno para saber lo que tienen, pero también para ofrecer cómo, qué tienen en existencia para vender. Ameghino aprende a ordenar sus materiales mirando un poco los catálogos comerciales de estos almacenes de historia natural que abundaban en París de 1870, pero que era una cosa ya que tenía varias décadas de existencia. Y en ese catálogo comercial, la tachadura tiene otro significado que es ya lo vendí, ya no está más. Es decir, si uno ve en los catálogos de las colecciones de arte, ese catálogo, la tachadura también significa la salida. No solamente el cambio, puede significar el cambio de lugar, pero también la salida del almacén y el movimiento a un lugar que ya no es más el del repositorio donde estaba, teniendo en cuenta que el catálogo puede tener este origen más comercial que ligado a una institución donde las cosas permanecen. Entonces, la tachadura puede también, es decir, es un indicador, si estamos hablando de colecciones en movimiento y museos en movimiento, la tachadura está indicando movimientos. Y yo creo que sería, a mí, estos gestos de la tachadura en un catálogo son interesantes porque indudablemente dice, esto ya no está más en el lugar y en la coordenada que se le había adjudicado en un momento histórico. Pero en otros catálogos también puede significar, esto ya lo vendí. O esta ya se perdió, esta ya se quemó, esto ya no existe más. Entonces, tiene que ver la tachadura también con reconocer que las colecciones, aunque estén adentro de una institución, se han movido, y se han movido de distintas maneras, por robo, es decir, lo que dije la semana pasada, e insisto ahora, que es las cosas, o se pudrió, o se rompió el frasco que tenía una víbora adentro y adiós víbora. Entonces, tachado. Entonces, pensar esa tachadura como algo bastante indicador de esta vida de las colecciones dentro de las instituciones, y no como una falta, no como un pecado, sino con las contingencias que están marcando el devenir de las instituciones, y que creo que es interesante destacar, aunque parezca una tontera, pero descubrir precisamente estos pequeños movimientos es permitir pensar
la historia desde la contingencia, desde los accidentes y desde lo que pasa, y no desde el deber ser, que es a donde apunta mi curso o estas charlas. Tratar de pensar la historia y, de hecho, también nuestras vidas, no como un deber ser, sino también desde la contingencia y desde las cosas que ocurren más allá de las voluntades de los actores que estamos viviendo o que han vivido y estuvieron a cargo de estas instituciones que a todos nos interesan porque por algo estamos 190 personas participando en un seminario sin conocernos. Es decir, quiere decir que hay algo a que a todos nos atraen estas instituciones y creo que deberíamos acercarnos a ellas con menos, no, es decir, cualquiera que me ha leído sabe que soy un plomo. No soy un plomo, soy divertidísima, pero que, digamos, que a mí me interesa el documento, que soy muy pegada a las fuentes, que sobre una tachadura puedo escribir 5 capítulos, digamos, que esos detalles... Y por eso, discúlpame, pero por eso creo que también me animé a hacerte la consulta, porque sé que en todo caso sobre eso, digamos, podés hacer un capítulo seguramente, sí. Y 5 libros también, pero es decir, yo soy una gran pescadora de detalles. Y cuando yo la semana pasada dije que tengo varios ismos prohibidos en mi vocabulario, es precisamente porque estos ismos nos tapan los detalles que pueden mostrar, según mi manera de hacer historia, algo mucho más interesante y que además nos permite intervenir en cierta discusión, en producir nuevo conocimiento, porque creo que al fin, digamos, llegados a este punto, creo que a todos nos interesa producir algo en este tipo de trabajo que hacemos. Y quedarnos atados a los grandes conceptos, a los grandes discursos, no porque me interese deconstruirlos, ni nada por el estilo, pero sí me interesa la posibilidad de hacer investigación, de descubrir nuevas cosas, de mirar abajo, de agarrar una taza y ver, a ver, ¿qué dice acá? ¿De dónde salió esto? Es decir, hay tantos detalles que nos pueden abrir a historias fabulosas. Hay una nota mía que yo escribí en Eñe, creo que fue a principios de este año, sobre las cosas que yo juntaba cuando era becaria en Alemania, y empecé a descubrir, es decir, y empecé a decir, platos tirados, y empecé a decir, yo no soy una especialista en porcelana, nada por el estilo, pero empecé a ver los sellos, y digo, ¿qué son estos sellos? Y hoy en Google uno encuentra cualquier cosa, incluso así, con un poco de ingenio uno, es decir, ¿qué era el sello de porcelana que yo no conocía? Y encontré que eran sellos de porcelana de la República Democrática Alemana. Fábricas que no existían más, que habían sido tiradas abajo. Y a partir de eso, digamos, por supuesto que una historia absolutamente amateur hecha en 5 horas, pero historias de fábricas desaparecidas, gente que se quedó sin trabajo, a partir de la basura que uno puede encontrar tirado en una ciudad. A partir de un sello. Entonces hay tantas cosas, hay tantas historias que uno puede escribir y contar a partir de una tachadura, a partir de un sello de una fábrica de porcelana, que es solamente tener la cabeza abierta, tirar los sismos por la ventana, por decir, ay, esto es el capitalismo salvaje que cerró la fábrica. Bueno, chau, se acabó. Es decir, hay muchas cosas para contar y conocer, y lo que yo he pretendido con estas 2 charlas es animarlos a hacerlo, a dar vuelta al plato y tratar de encontrar qué historia se puede contar a partir de eso, y creo que las colecciones de los museos son ideales para eso. Está lleno de platos, está lleno de sellos, está lleno de firmas desconocidas, y no hay solo más que ponerse a rastrear, a tejer y a pescar pistas para conectarlas. Y ojalá se animen los que ya no lo hacen y empiecen a hacerlo. Y bueno, y eso. Y ahora dejamos abiertas las preguntas. No sé si, Paulina, ¿cómo hacemos?
Ya pasó la hora, ¿no? Sí, y 4. No, ahí habilité para que puedan abrir el micrófono, así que el que quiera hacer una pregunta puede hacerlo, sino escribirlo en el chat. Hay No sé, problema. porque yo no miré el chat. Preguntas en el chat no hubo muchos comentarios, intercambios, y están agradeciendo ahora, pero preguntas si alguno quiere hacer por el chat o abrir micrófono lo puede hacer. Sí, Marina, hacete una pregunta. ¿No? Digo yo, que yo leí que me volví hablando de los archivos y de la documentación, Sí. vuelvo a decir volví a leer tu texto sobre Mostrar los bien archivos. mostrar bien la tapa. Que no sé si se ve al revés igual. Se llama Los secretos de Barba Azul, fantasías y realidades de los archivos del Museo de la Plata, prehistoria, sigo vendiendo. Y nada, que me parecía súper interesante el artículo tuyo y volver a Lucián Febre sobre esto de Barba Azul, ¿no? Y pensaba en algún problema que tengo ahora, que la mayor demanda del archivo del Museo Marc refiere justamente, perdón, la mayor demanda te refiere con la pandemia al ingreso de los becarios del CONICET a poder acceder a los archivos, ¿no? Entonces tengo un problema porque, digo, pensaba en el sistema científico argentino, ¿no? Que no es solamente formar becarios, sino tener un archivo accesible para que todos puedan estudiar, para que todos puedan investigar. Es como que las aristas y las patas y los problemas que a veces tienen los archivos y la importancia que tienen los archivos también. Porque no solo formar doctorandos del CONICET, sino hay que tener los archivos en orden, hay que tenerlos financiados, hay que tenerlos con profesionales. Y esta es la parte del archivo histórico, pero nuestro archivo del museo tampoco está digitalizado para que todos puedan estudiar la historia del Museo Marc desde que se constituye como un museo científico. Entonces, me parece que el archivo es fundamental, ¿no? Y es fundamental en el sistema científico argentino, y que no solo es formar becarios del CONICET, que va más allá, ¿no? Y que ahora estamos solo en esa, pero me parece que vamos a tener que expandirnos un poco más. Sí, es decir, hay un problema que indudablemente los archivos, pero hay un problema que es, insisto, no estoy diciendo que hayas que tirar todo, por favor no se entienda eso, pero hay un problema que es de la conservación, que cuando yo estudié el embalsamamiento en Buenos Aires, los higienistas decían, digamos, si todo el mundo va a querer embalsamar a sus muertos, porque se estaba proponiendo el embalsamamiento para todos, ¿no? Con inyecciones de preservantes en el sistema sanguíneo, que es lo que también se hace en Estados Unidos hoy como parte del rito funerario. Y los higienistas decían, ¿dónde van a estar los vivos si todo se va a transformar en acumular muertos embalsamados? Es decir, que digamos, que hay un espacio limitado también para la conservación. Yo no estoy diciendo, por favor, que haya que, es decir, y los higienistas proponían la cremación como solución a los muertos y a la acumulación de muertos. Pero es decir, hay un problema que es verdad, que es cómo se conserva y qué se conserva en el archivo. Pero yo quería hacer referencia al título, a los secretos de Barba Azul, y por qué le puse ese título a ese libro, que es sobre el proyecto que tuvimos financiado en el Museo de la Plata entre 2007 y 2009 o 10, financiado por la British Library para digitalizar los archivos referidos los archivos de fotografías referidos a culturas no industriales. Esa era la categoría que ponía la British Library, y nosotros lo que hicimos fue digitalizar las colecciones antropológicas. Y a mí me pareció que además del proyecto de digitalización que se hizo, que además es accesible desde el sitio de la British Library, que bueno, está en el libro, pero que lo pueden buscar, todas las colecciones referidas a pueblos aborígenes están online en la British Library. Yo quería usar el título ese para referirme a las fantasías con las que algunos se acercan al archivo del Museo de la Plata pensando que se van a encontrar con la sangre de las muertas de Barba Azul, que es una frase que sí usa Febre, que uno cree que en los archivos uno encuentra los crímenes,
y que en realidad en el Museo de la Plata hay muy poca sangre, por lo menos no están las manchas. Pero entonces estas fantasías y realidades hacía referencia a estas expectativas un poco amarillistas con las que la gente se acerca a la historia del Museo de la Plata, y por otro lado, a las realidades, que son los negativos en mal estado, los papeles con bichos, que es esto, ¿no? Es la necesidad de, bueno, echar la culpa a las instituciones, de atacarlas, tratar de encontrar el lado amarillista de la historia argentina, lo que fuera, es decir, de Zimbabue o de donde fuera, pero al mismo tiempo descuidar por completo todos los proyectos que tengan que ver con preservación, digitalización y hacer accesibles las cosas a futuro. Es decir, a mí me sorprendió muchísimo cuando se quemó el Museo Nacional de Río en 2018, ¿verdad? Que todas las personas que hasta hace poco decían los museos, las herramientas de la dominación, y que eso, estaban todos llorando porque se había quemado el Museo Nacional de Río. Digo, bueno, tendrían que estar festejando. Es decir, si el museo era la herramienta de dominación, ¿por qué lloran ahora? Digamos, entonces, ¿ahora por qué se quejan de que el Estado no le da dinero, no fomenta la protección, las cosas antiincendios? Sí, digamos, es un poco paradójico que, por un lado, se ataque a las instituciones de esta manera y al mismo tiempo después se acusa al Estado de no protegerlas. Entonces, yo creo que los archivos son importantes, que hay que hacer procesos de digitalización, de preservación y de accesibilidad para preservar el futuro. No estoy diciendo todo, pero que hay que intentar tener, no sé si políticas, no es de las palabras que más me gusta, pero sí como historiadora defiendo la supervivencia de los archivos. Como herramienta de trabajo, y sí creo que hay que dejar de usar los archivos como lugar de noticias amarillistas, o de lugar de pesca de documentos amarillistas o sensacionalistas, o el manuscrito del gran hombre o de la gran mujer. Es decir, creo que los archivos nos enseñan además, y sobre todo los archivos de estas instituciones como son los museos, eso lo dije ayer, no sé si alguno estuvo en la charla del Museo Mar de Ajó, pero los archivos de los museos nos revelan una cosa importantísima, que es que son instituciones donde la gente participa de manera muy, muy diferente, y que participa pidiendo y con expectativas que uno, a veces como historiador, no encuentra. Ayer me preguntaron en esa charla del Museo de Mar de Ajó cuál era la perlita que había encontrado en el archivo del Museo de la Plata. Yo le dije, la carta de un señor que le pedía a Luis María Torres, el director entre 1920 y 1932, la directora del Museo de la Plata, la carta de un señor le pedía que por favor lo ayudara a conseguir la jubilación. Esa carta, cuando yo encontré el año 91, esa carta en el archivo del Museo de la Plata, me dijo que el museo era una cosa mucho más compleja en el imaginario de la gente que una herramienta para nacionalizar a los gliptodontes y a las antigüedades arqueológicas. Es decir, el Museo de la Plata, el director del Museo de la Plata, tenía un significado muy variable para muchas personas de la Argentina de antes, y como también lo tiene para ahora. Entonces creo que los archivos nos ayudan a entender este lado diverso de cómo la gente se relaciona con los museos, y no como nosotros creemos que se deben relacionar o que se relacionaron, sino que el archivo muestra una complejidad de expectativas, de sueños, de deseos, de poder vivir, de sobrevivir, que creo que si no es en el archivo, ¿dónde lo vamos a encontrar? Porque los objetos, yo lo lamento mucho, no hablan. Irina, te leo dos preguntas que hay acá. Sí. Hay una de Valeria Valdés que dice, ahora, ¿qué sucede, Irina, cuando un museo no hay un registro claro de sus colecciones y el archivo prácticamente es nulo, quiero decir, ya que mucha documentación fundamental se desechó? Y Manuel Sosa, espera que se me va, dice, quisiera consultar dónde buscar fuentes sobre historia del personal de los museos, especialmente sobre ilustraciones científicos.
como profesional del campo me interesa recorrer algo de esa historia en Argentina. Muchas gracias. Bueno, los archivos de la gente que trabaja en los museos son los archivos de personal. Es decir, cualquier institución que debería tener una oficina de personal o algo parecido a eso, y si no está dentro del museo, está en la municipalidad, en el gobierno de la provincia, depende de qué jurisdicción y el grado de autonomía que tenga. En el Museo de la Plata hay una oficina de personal interna por la dimensión del Museo de la Plata, pero yo me imagino que en museos más pequeños, el personal de museo, digamos, yo trabajé, por ejemplo, cuando empecé, cuando una chica muy jovencita, tenía 23 años, y cosas así, yo empecé en el museo, dando cursos en el Museo Histórico Regional Almirante Brown de Quilmes, de Bernal. Mi legajo está en la Municipalidad de Quilmes, me imagino, 9572. Si hay alguno que trabaja en la Municipalidad de Quilmes lo pudiera buscar. Pero es decir, mi legajo está ahí. Quiere decir, si uno tiene un legajo, si uno es un trabajador que cobró un sueldo de alguna institución, tiene un legajo en algún lado. Esos son los archivos del personal. Es decir, tu número de legajo es tu foja de servicios y ahí va a estar cuando te nombraron. El archivo del Museo de la Plata, en gran parte, son fojas de servicio. Por eso yo digo las fantasías y las realidades del Museo de la Plata, porque es un archivo de funcionamiento interno del museo, no son manuscritos de Juanito, Perenganito, porque eso se manejaba como propiedad de los investigadores. Hay muy poco, salvo de Joaquín Frengueli, que fue donado por la familia, hay muy poco de los investigadores en lo que es la producción de investigación. El archivo de Lemaneche está en Berlín, que estuvo 30 y pico de años en el Museo de la Plata, y se donó todo al Iberoamericano de Berlín, se lo trajo con él, nunca lo consideró patrimonio de la institución eso. Y eso es una cosa bien interesante, cómo los investigadores, no digo en el Museo de la Plata, digo en todos lados, qué tipo de relación tienen entre eso que producen sus papeles y la institución que los cobija. Hay una cosa que, por ejemplo, que también siempre me llamó la atención y que lo vino... Después contesto la otra pregunta, pero digamos, yo tengo un pensamiento muy... empiezo a navegar. Una de las cosas que me llamó la atención en los archivos del Museo de la Plata era la comparación entre Boas, Franz Boas, el antropólogo alemán que trabajaba en el Museo de Historia Natural de Nueva York, y Robert Lehmann Nietzsche, contemporáneos, los dos alemanes, los dos inmigrantes, cada uno viviendo en la Argentina y otro viviendo en Estados Unidos. Franz Boas, cuando escribía en papel membretado del Museo de Nueva York, escribía en inglés a Lehmann Nietzsche, que hablaba alemán como él. Lehmann Nietzsche nunca escribía en castellano. Escribía en el idioma de él y no en el idioma de la institución. Entonces, eso es como las tachaduras que me planteaba Teresa, ¿no? Esos gestos, ¿no? Tiene que ver con identidades, con la institución o no. Entonces, ¿cómo en la Argentina? Es decir, los papeles de Franz Boas sí están en el Museo de Historia Natural de Nueva York, los papeles de Lehmann Nietzsche no. Y la culpa no es de Lehmann Nietzsche, la culpa no es del chancho, diría el refranero español. Es decir, tiene que ver también con qué tipo de relación y qué tipo de relación débil o fuerte establecemos nosotros con las instituciones, pero también las instituciones con nosotros. No me acuerdo, sinceramente, últimamente estuve hablando tanto por estas cosas, no me acuerdo si fue acá o no fue acá, pero, no, fue en una mesa redonda con Uruguay. Hablando de Ameguino, me preguntaron, contando la relación entre lo privado, lo público, las colecciones de Ameguino pagando las propias investigaciones que él hacía, qué tipo de relación podía yo pensar a partir de este caso concreto, que es el de Ameguino, pagando él las investigaciones de su hermano en Patagonia. Y sí creo que en nuestro caso es una relación débil con las instituciones, pero además una mala costumbre, en el caso de los argentinos, que es nosotros subsidiar el trabajo que hacemos. Y pagar nosotros para hacer investigación, o pagar de nuestros bolsillos. Esta relación un poco rara con las instituciones que se ha planteado estructuralmente en la Argentina. En el caso de Boas y Lehmann Nietzsche, era una cosa que me llamaba la atención,
cuando veía esto, ¿no? Es decir, ¿con qué idioma escribían en las hojas institucionales? Hay varias manos levantadas, no sé, ¿dónde está Paulina? Acá estoy, pero sí, Analía primero levantó la mano y después no, pero no contestó una cosa. La pregunta de Valeria, de qué pasa en los museos que no hay documentación. ¿Y qué pasa? No se puede ir para atrás. Si los papeles no están, no están. Pero eso no significa que uno no pueda reconstruir historias. En este proyecto que yo les contaba el otro día con Nathalie Richard de Francia, Nathalie, por ejemplo, está tratando de estudiar algunos instrumentos o aparatos de demostración que han encontrado en colecciones de museos provinciales en Francia, y a veces, aunque no haya documentación de archivo, sirven otras cosas que aparecen asociadas a los objetos. Por ejemplo, el papel de diario en el que están envueltos, entonces que permiten datarlo. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es aguzarlos. Avive el seso y despierte, decía Jorge Manrique en las coplas a la muerte de su padre. Avive el seso y despierte. Exactamente, ese es el consejo que les doy. Es decir, si no hay archivos, miren, agarren, es decir, piensen como arqueólogos también, o arqueólogas, bueno, también, piensen como quieran, pero piensen en función de qué puede decirle ese material, qué trazas hay. Es decir, los objetos no hablan solos, pero piensen que pueden estar asociados los objetos a otras cosas, a otro tipo de registros que les puede ayudar a dar conexiones con otras cosas. Entonces, básicamente, pensando de una manera arqueológica, se trata de reconstruir contextos, ¿no? Entonces, los historiadores están muy acostumbrados a reconstruir contextos a partir de registros escritos. Es verdad, pero también piensen que hay otras profesiones como la arqueología donde los contextos se reconstruyen sin una sola palabra escrita. Entonces, yo creo que hay que apelar a todos los instrumentos posibles para poder pensar y establecer conexiones. En las viejas clases de historia, uno estudiaba las ciencias auxiliares de la historia, ¿no? Es decir, los que somos un poco antiguos y viejos y nos formamos en otro tipo de escuela, aprendíamos en la escuela secundaria las ciencias auxiliares de la historia, la química, la numismática. Entonces, ir a los viejos manuales de historia, ver cuáles son las ciencias auxiliares de la historia y pensar cómo reconstruir o cómo acceder a más conocimiento recurriendo a otras disciplinas. Entonces, yo creo que un herbario pueden trabajar con un botánico, no tienen la documentación de quién es el herbario, pero pueden tratar de reconstruir qué especies son, y pueden tratar de trabajar con un botánico, de ver si esas especies existen, si están en la zona, de dónde vinieron. Es decir, pensemos, qué sé yo, si un prehistoriador del Paleolítico inferior o medio europeo puede reconstruir cadenas de provisión de materiales a partir de la obsidiana, registro escrito 0, pero puede saber de qué cantera vienen esos materiales, quiere decir que para periodos históricos mucho más recientes, las posibilidades existen también. No, el archivo es fundamental, pero tampoco nos cerremos a la inexistencia del archivo, y si se puede hacer un archivo para el futuro, se hace. Analía. Bueno, ante todo, felicitaciones, Irina, porque siempre se aprende mucho de vos, de la historia. No, yo simplemente quería hacer algún comentario de las cosas que desaparecen, que tenés razón. A veces yo siempre digo que en los catálogos hay que poner lo que ya no está, ¿no? Y si se sabe dónde se perdió, ponerlo también. No sé, unos insectos que fueron a República Checa no volvieron más, se perdieron en correo, lo pusimos en el catálogo. Y
Y hay prácticas tremendas, erróneas que ha habido en el pasado, donde se perdió mucha información. Por ejemplo, hubo una época que no solo acá en Argentina, en Brasil también lo vi, las etiquetas que van en cada ejemplar se removieron y se anotó en un cuaderno esos datos. Tremendo, porque a partir de las etiquetas, de la forma de la etiqueta, del manuscrito, porque se hacían manuscritos, se puede llegar a identificar el colector o el autor. Bueno, ahora está prohibido. Todas las etiquetas, así estén varias, tienen que quedar todas, lo mismo que las distintas identificaciones. Y bueno, estamos viviendo la era digital, ¿no? Estamos haciendo ustedes hablan más de archivos de papel, pero nosotros con los individuos hacemos lo mismo, con los ejemplares tratamos de fotografiar, de relevar todos los datos, de volcarlos en bases de datos. Son muy predictivas esas bases de datos porque de pronto tenemos datos de registro geográfico de ciertos animales que ya no están más ahí, que nos indica lo que hay en los museos, la distribución pasada de una especie, y como hay también programas para predecir las distribuciones potenciales, es decir, nos vamos para atrás y nos vamos para adelante, nos indica dónde ir a buscar algún espécimen. Por supuesto tratamos, a mí la taxidermia me hiciste pensar cada cosa que decías, reflexionar. Yo la veo como algo muy del siglo pasado, ¿no? Cada vez hay menos taxidermia. Para estudiar animales ahora se ponen camaritas en los árboles para ver cómo hacen y cuál es su actividad. Es otra forma. Al museo prácticamente entra lo que se muere, se puede sacar ADN de animales, una información genética sin matarlos, o sea, yo creo que ha evolucionado muchísimo. Cuando yo leía en trabajos del museo que había un cazador, un cargo de cazador en el museo, me parece un horror, pero bueno, era ese criterio, ¿no? Y los museos han tenido la capacidad de generar colecciones vivas, ceparios, colecciones de materiales genéticos, y yo creo que han ido buscando sus nuevos caminos, ¿no? Y ojalá que así sea, que podamos tener recursos para seguir digitalizando, porque eso, como vos decís en el libro de Barba Azul, no solamente es preservar, sino es poner a disposición de un público mucho mayor la información, ¿no? Y para terminar, solo quería decirle a la chica interesada en los ilustradores científicos, en el museo la encargada de licenciada en artes plásticas del departamento de dibujo e ilustración del museo, está recabando toda la información sobre los ilustradores que han trabajado en el museo, que son muchos desde el origen, porque hay que ver que los primeros investigadores, Bruch, Metfessel, todos eran buenos ilustradores, no solamente los que estuvieron en el departamento de dibujo, sino muchos que trabajaron en las distintas divisiones científicas, y ella tiene bastante recabado. Yo creo que es una muy buena iniciativa seguir indagando sobre todo eso, porque es muy, muy interesante. Ella está recabando además todo lo que se ha podido guardar de dibujos, ¿no? De materiales también, y digitalizando. Así que bueno, gracias otra vez, Irina. Gracias, Analía, por los comentarios. Esto me hace pensar en dos cosas que normalmente digo cuando empiezo hablando de historia de los museos, pero que acá no dije, que una de las cosas interesantes de trabajar la historia del espacio de los museos es darnos cuenta que las ideas, o que mejor dicho, a partir de la modernidad inicial,
uno piensa con las manos y con los ojos, ¿no? Y que se piensa, es decir, no solamente con las ideas, así como si uno estuviera dentro, sino que el trabajo con los objetos o pensar con los objetos es parte constitutiva de lo que es el conocimiento moderno. Es decir, uno piensa a partir de estas cosas coleccionadas, exhibidas, puestas arriba de una mesa, y además no piensa solamente mirándolas, sino que también las piensa transformando eso que vemos en un dibujo. Es decir, si uno ve los grabados de la época del Renacimiento, uno ve que la actividad del naturalista es mirar y dibujar. Entonces, ahora hay mucho redescubrimiento, que hay dibujos de plantas, de animales, pero eso es algo constitutivo de la práctica de la ciencia, que es transformar, de alguna manera como transformar la evidencia y trabajar los objetos en un registro escrito. Es la condición que están diciendo a fines del siglo XIX para que eso pueda ser usado como evidencia científica. El objeto en sí no es la evidencia, sino que es la transformación del objeto en su registro, ya sea dibujo, ya sea plano, ya sea fotografía, ya sea una coordenada para poder volver a trabajar sobre eso. Entonces, esta relación entre las manos y los ojos es, a partir del estudio de las colecciones de los museos, es una de las cosas que surge más interesante. En el archivo histórico del Museo de la Plata hay muy poco de lo que tiene que ver con los ilustradores. Hay algunas fotos, es decir, algunos negativos, mejor dicho, pero en realidad es una de las cosas más interesantes para analizar en la historia de las prácticas de la ciencia, y la aparición, otra vez, esperen, ustedes me escuchan, ¿no? Sí. No, porque se me viene una pantalla que no sé dónde sale. Y la aparición de una profesión diferente, que es esta del ilustrador científico, que como dijo Analía, en los inicios, o hasta el siglo XIX, bien avanzado el siglo XIX, incluso a principios del XX, normalmente muchos de los zoólogos, de los botánicos, eran ellos mismos que hacían sus dibujos. Y con respecto a es decir, así como aparecen profesiones nuevas, desaparecen otras, como la del cazador asociado al personal de las instituciones del museo. Es decir, en el Museo de la Plata había un cazador, pero en el Museo Nacional o Público de Buenos Aires también había un cazador. E incluso una de las polémicas que tiene Moreno en la década de 1880, cuando están tratando de inaugurar el edificio, es que los cazadores contratados son empleados del museo y se van inmediatamente porque lo que querían conseguir era una licencia de cazador que se las había gestionado Moreno al gobierno de la provincia, y Moreno dice, ahora tiene la licencia de cazador y va a salir a cazar por ahí con la licencia que le conseguimos, pero sí, todos estos conflictos laborales entre los empleados, los empleadores, el gobierno de las licencias, pero trabajar en un museo daba licencia para matar bichos. Y algunos empleados del museo se hacían empleados del museo para conseguir la licencia y luego desaparecían con su licencia para salir a cazar y a vender las pieles para beneficio propio. Entonces volvemos también a la relación con la institución que se establece, ¿no? Porque además se quejaban de que por ahí que los hacía cazar demasiado, poco. Pero sí, pero todas estas profesiones, las profesiones asociadas a los museos, como lo que contó Analía, es bien interesante porque muestra la aparición de nuevas profesiones y la desaparición de otras. No sé si, Paulina, estás ahí abajo. ¿Hay alguna otra pregunta? Había levantado la mano Dante, pero no sé si todavía quiere hacer alguna pregunta. Bueno, si se puede, sí. Hola Irina, ¿cómo te va? Es Hola. un gusto saludarte. Mira, a mí me gustan mucho tus trabajos y los utilizo en las clases porque son bastante provocativos. Me pareció interesante el que partas ahora tratando como, no sé, me dio la impresión de como de disculparte porque había sido quizás muy apocalíptica, decías vos o algo así. No sé, pero el punto es el siguiente.
Yo quería partir estando en desacuerdo contigo, pero tú metiste algo de pronto que no puedo estar en desacuerdo. Tú mencionaste, en algún momento dijiste, no, los objetos no hablan, pero yo como arqueólogo te iba a decir que sí, no, mira, te iba a hacer la pelea, ¿no? Sí, sí hablan. Quizás el Museo de la Memoria que ustedes tienen es precisamente una de las evidencias más fuertes de eso. Y lo otro es lo que tú también dijiste respecto a estos sellos en Alemania, ¿no? Cómo es que a partir de cierto tipo de fragmentos muy chiquititos se puede reconstruir una serie de procesos y dinámicas sociales importantísimas respecto a lo que está pasando. Pero en fin, ya lo dijiste tú, entonces no te puedo pelear, pero me queda solamente la parte de la pregunta. A mí me dejó intrigado esta cosa de los museos perdidos. Si me podrías ampliar un poquitito, museos perdidos, un ejemplo quizás, ¿qué es lo que fracasa ya? La narrativa, fracasa esa idea de modernidad. Personalmente estoy muy interesado en la modernidad, entonces por ahí, por ahí va mi pregunta. Bueno, a ver, museos perdidos. Los museos perdidos, por ejemplo, museos en el interior de las universidades. Universidades, también hay universidades perdidas, universidades como Estados Unidos que van a la bancarrota y desaparecen. Es decir, no se olviden que además nosotros estamos acostumbrados a pensar tanto museos como universidades como si fueran, digamos, como instituciones del Estado, pero no todo el mundo son así, ¿no? Entonces, digamos, el museo, la iniciativa del Museo de 1802 en la Argentina de crear un museo no sobrevive. Ahí hay un museo perdido, que nunca llegó a armarse en 1812. Pero en Estados Unidos hay muchos museos, museos de geología, por ejemplo, muchísimos museos de geología, que están asociados a una cátedra, que están asociados a un profesor de geología, que es profesor de geología durante 30 años, y que arma un verdadero museo, que se llama museo además, y que tiene funciones didácticas. Piensen que además hay muchos museos, por ejemplo el Museo Etnográfico de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, es un museo que surge como un museo de cátedra, asociado a una cátedra de etnografía, como hay muchos museos en medicina asociados a cátedras. Entonces, por eso cuando yo digo, ojo con la idea de museo que estamos manejando, porque museo se llama a muchas cosas, y creo que de una perspectiva antropológica tenemos que darle derecho a reconocer qué es museo aquello que hay actores que viven como museo. Es decir, y no guiarnos por definir museo aquello que el ICOM define como museo. No estoy atacando al ICOM, estoy hablando como historiadora, que trata de reconstruir contextos. Es decir, quiero que, insisto, no me estoy disculpando, estoy tratando de encuadrar lo que digo, porque no estoy hablando como una directora de museo, que no es mi posición, sino estoy hablando como una historiadora de museo. Entonces, como historiadora, yo les doy el derecho a los actores a decirle, usted llama a este museo, es un museo. Es decir, y desde ese punto de vista, por ejemplo, otro museo perdido, el Museo del Comendador Benatti, mi charlatán favorito. Es decir, el señor italiano que llega a la Argentina en 1869 y sale a recorrer el Cono Sur con su comisión médico-científico-quirúrgico italiana, publica. En Bolivia hay trabajos donde analizan sus escritos como parte del positivismo en Bolivia, por eso les digo, ojo, cuando se pegan al positivismo, porque eso hace que terminemos diciendo que Benatti era un positivista, y era un charlatán de feria, y Benatti tenía un museo itinerante con el que llegaba y se instalaba en las ciudades que visitaba, y ese museo va desapareciendo, se va desgranando en cada ciudad que visita. Algunas cosas sobreviven, otras cosas no. Ese museo tiene catálogo. Ese museo tiene catálogo que se vende con la entrada cuando uno lo visitaba en Buenos Aires. Y esos catálogos están en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Y no solamente eso, hay 2 tomos de un escocés que hace una recopilación en 1905 de todos los museos del mundo, y está el Museo de Benatti. Le da entidad a un museo que era itinerante, transitorio y de un charlatán. Y sin embargo está en el catálogo de los museos existentes en algún momento en el mundo. Entonces, ese museo, el de Benatti, está perdido.
desapareció. Es decir, y tiene una historia además, porque uno se cree que lo que viajan son las personas o las colecciones. En este caso viaja el museo. Es decir, viaja y recorre un espacio, el museo, y se va agrandando y perdiendo. Y se llama museo, tiene catálogo, está catalogado en la historia de los museos del mundo de 1905. Entonces, ¿qué derecho tengo yo como historiador de decir, no, señor, esto no es un museo porque no era permanente? Es decir, si la gente lo visitaba, pagaba entrada para verlo, tenía catálogo, hay descripciones de sus colecciones, Ameghino las visita, y por eso yo lo conozco al señor Benatti, porque Ameghino dice que sus colecciones son válidas por esto y por aquello, y además, esa parte de esa colección no es que se haya perdido, parte de la colección etnográfica y antropológica la compra en algún momento el Museo de la Plata. Entonces, son colecciones que se desgranan, son museos que arman unas colecciones inestables que terminan incorporándose a otras colecciones. Entonces, lo interesante es ver cómo en esta idea de colecciones que se desgranan, se desmembran, se integran a otras, la colección de un charlatán termina incorporando o formando parte de una colección científica. ¿Trae los valores del charlatán? ¿Trae los significados que tenía en el mundo del charlatán? ¿O los pierde? La gente que vio la momia en el Museo del Charlatán, cuando la ve exhibida en el Museo de la Plata, ¿la reconoce? No sé, pero son todas preguntas que uno se puede hacer acerca también de pensar a los museos con colecciones que se van moviendo, incorporando a otros universos, y donde los significados se van superponiendo. Entonces, ahí tenés otro caso, y los museos de geología. Yo estuve trabajando ahora sobre Buckland, un geólogo inglés de principios del siglo XIX. Él tenía una colección impresionante de fósiles que cuando él muere en 1856, el heredero de la cátedra, que es Phillips, la mantiene, y cuando muere Phillips, había una promesa de armar el museo de Buckland, se disgregó y no existe más. Y estoy hablando de Inglaterra, no estoy hablando del señor Benatti. De Oxford estoy hablando. Te puedo hacer una pregunta más, si es que me lo permiten. Siguiendo esto, sí, creo que es evidente, coincido contigo de que podríamos pensar más aún en otros museos perdidos. Alguien mencionó ahí que un museo se pierde cuando no tiene una relación con la comunidad o algo parecido, ¿cierto? Y pensaría que en ese sentido también está el tema de los museos locales. En arqueología se ve mucho esto. Cada sitio parece tener un museo local o gente queriendo hacer museos locales al lado. Pero estaba pensando más bien en otros términos, estaba pensando, por ejemplo, en cómo es que cierto tipo de procesos o dinámicas que se dan ahora, ¿no? Procesos de reflexión crítica, han llegado, por ejemplo, a remover los cimientos mismos de museos grandes. Estoy pensando en el Museo Británico ahora, y todo este cuestionamiento a, ¿no es cierto?, la devolución de piezas, por ejemplo, que otros museos en Europa han empezado a asumir, devolución de piezas conseguidas durante periodos coloniales, no sé, Nigeria, Benín, Ghana, etcétera, etcétera. ¿Estamos hablando de museos perdidos también ahí? No, esos no son museos perdidos. Esos son otros procesos que no son museos perdidos. Museo perdido es un museo que se extingue, que desaparece. Okay. Es decir, es un museo que desaparece y que ya no existe más como museo, pero que si uno ve, por ejemplo, si uno revisa esta historia de Murray, que no es una historia, es un catálogo de los museos existentes del mundo, ve que hay un montón que no existen más. Hay muchísimos museos que no existen más, que eran los museos comerciales, los museos ligados a la promoción de determinadas cosas. Hay un montón de museos que no existen más, que son los museos escolares, no solo los museos escolares de determinadas escuelas, sino los museos escolares centrales. Son instituciones que tuvieron vigencia durante muchísimos años y que ahora apenas si subsisten algunas colecciones. Entonces, estoy hablando de cosas muy concretas, que es desaparición de instituciones y de figuras, es decir, de instituciones con edificios, con colecciones, con vitrinas, y adiós. Es decir, por ejemplo, no es un caso de un museo perdido, pero casi. El Museo de Farmacia de la Universidad de París 5, que es el museo de farmacia importante de París, en la década del 80 se deshizo de todas las colecciones que, es decir, incluía materia médica animal, vegetal y mineral.
que eran los reinos de la materia médica. Se conservó, y más o menos, la vegetal se deshizo de las colecciones animales y minerales. No es un museo perdido, pero puede serlo. Es decir, ¿por qué? Porque es un espacio enorme dentro de la Universidad de París 5 y todo depende, en este caso, no de la comunidad, no tiene nada que ver la comunidad, sino de los juegos de poder por el espacio en un espacio universitario. Es decir, insisto, hay muchas cosas que desaparecen por internas, por el espacio, dentro de los espacios de la universidad. La colección de geología de fulanito de tal ocupaba salas y las necesitaban para un laboratorio, fuera las rocas, o fuera los fósiles que además responden a un contexto que no tiene nada que ver. La semana pasada quedó una pregunta que sí me hubiese gustado contestar, y que me gustaría contestar ahora porque se relaciona con lo que planteas vos, que estaban hablando de la explosión de museos locales. Bueno, acá vuelvo a hablar como historiadora. La explosión de museos locales se ocurrió muchas veces en la historia. Es decir, el deseo de tener un museo en el pueblo, en la región, en la ciudad, no es ninguna novedad. Pero ¿qué ocurre? Desaparecen. ¿Por qué? No por la relación con la comunidad, sino desaparecen porque una de las cosas, que era lo que decía Holmberg en la reflexión original, que es que un museo para poder sobrevivir necesita un edificio, dinero, personal. Si no hay la voluntad política de pagar eso, no puede sobrevivir. Entonces, o la comunidad lo sostiene y pone dinero, pero los museos necesitan presupuestos, además de edificios. ¿Qué es lo que pasaba en la Argentina del siglo XIX? Se creaban las cosas y los presupuestos no llegaban o llegaban 5 años después. Entonces, un museo para poder sobrevivir no es una voluntad ideal. Son condiciones muy concretas de presupuesto, un presupuesto para pagar la luz, un presupuesto para pagar el personal, para pagar los impuestos del edificio o el alquiler del local. Entonces, hay una cuestión muy, muy concreta que es el costo de un museo, que a veces se crean sin pensar en eso, ¿no? O se pide un museo sin hacer un presupuesto de cuánto va a costar y un plan a futuro de cuánto va a costar mantenerlo y crecer y sostenerlo. Porque esto que yo digo de tener frascos en formol, para el formol, cuesta. Es decir, ¿qué hacían Moreno y Burmeister en Argentina? Gastaban de su bolsillo y le pedían al Estado que devolviera. Entonces, pero Moreno tenía dinero y Burmeister tenía un sueldo que le permitía hacer eso. Entonces compraba madera para los estantes de su bolsillo y le decía, usted me debe tanto. Y se lo pagarían 2 años después. Moreno construyó parte del Museo de la Plata desembolsando dinero propio. Entonces, cuando yo digo, ojo con pensar a los museos como las grandes herramientas de que desde el poder van a hacer esto y aquello, cuando vos ves al director del museo desembolsando dinero para que terminen de poner el techo, es decir, bueno, no parece que sea muy funcional a un Estado nacional que quiere avanzar con el museo a la conquista de sus pobladores. Muchas gracias. Hay una debilidad estructural muy fuerte de los museos y de todas estas instituciones que, a ver, cuando pensamos tanto en los ismos, nos olvidamos de la debilidad estructural en la que vivimos. Bueno, me parece que vamos cerrando, ya llevamos 2 horas y digamos muchas más. Esto nos da la oportunidad para tener, tener una segunda temporada, Irina, en el segundo semestre del año. Agradecerle mucho a Irina su participación. Estimular también en la investigación. Los 2 museos perdidos, los 2 primeros museos en Rosario son perdidos, que es el Museo de Savoyard-Durán en el 1867, que es de Ciencias Naturales, y el segundo es un museo comercial de Francia, que también no se sabe nada, pero tenía catálogo, y nadie los investigó todavía, así que a los rosarinos que se pongan a investigar esas cuestiones, o que venga Irina, sobre todo el de Savoyard-Durán, que ella lo conoce ella. Hay una cosa, Pablo voy a decir, hay un recurso extraordinario para estudiar cuando no hay archivos, que es la prensa.
Claro. La prensa es, lo que pasa que, bueno, que en nuestras hemerotecas, a veces las colecciones de la prensa local no están. Pero si yo pude rastrear a Benatti, fue porque el señor este charlatán, que yo sí seguí por toda América Latina, es decir, hay un folletito que cuenta por dónde pasaba, y yo creía que era toda mentira, todo lo que él decía. Y en realidad empecé a ir a las bibliotecas locales, por ejemplo, al archivo de Corrientes, abría el periódico de Corrientes en el mes que él decía que había pasado por ahí, y ¡buah!, aparecían todos los escándalos de Benatti. Entonces, la prensa, a falta de archivo, es extraordinaria. Total. El asunto es que uno tiene que tener la hemeroteca con los periódicos antiguos, pero están. Es decir, están mal conservados. Hay una cuestión que nuestra Biblioteca Nacional de la República Argentina no es una verdadera biblioteca nacional y no tiene la prensa local de las provincias. Entonces, pero la prensa en algún archivo está. En algún archivo está y con un poco de suerte va a estar digitalizada en los próximos 15, 20 años. Pero la prensa, para hacer historia de los museos y de los pequeños museos, de los museos perdidos, de los conflictos. Mi libro de Ameguino está escrito con recorte de prensa, el Florentino Ameguino y Hermanos. Pero es decir, la prensa es un material extraordinario para trabajar todas estas cosas desde una perspectiva mucho más sabrosa. Y no les cuento, el lenguaje del siglo XIX que aparece en la prensa es delicioso. Es decir, no solamente es interesante en los detalles, sino la calidad de la prosa con la que uno se encuentra en la prensa es, de verdad, se escribe solo lo que uno quiere escribir, porque ya está escrito, ya está maravillosamente escrito. A ver, Pablo, por favor, ahora puedes seguir despidiéndote. No, gracias. Había más cosas para decir, pero siempre es algo más. Por eso, muchas gracias, Irina. Muchas gracias a todos. Nos están pidiendo una segunda temporada, así que vamos a pensar un tema para el próximo semestre y ya vamos a cerrar con Irina, con contrato, ¿no? Para tenerla en el museo. Nos ha dado mucho placer y nos ha dejado muchas preguntas. Les agradecemos a todos la participación. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes porque ya pronto tenemos un nuevo ciclo de charlas. El 9 de junio empezamos con un programa que tiene que ver con lo trans y vamos a tener a un historiador del arte de la Universidad de Sevilla hablando sobre la historia del arte, la mitología y lo trans, y después con el Museo de América vamos a plantear la historia del arte o el arte precolombino y también lo trans. Y lanzamos después, un poco más adelante, a mediados de junio, un gran ciclo sobre rosas, donde lo va a coordinar Marcela Ternavasio, Roberto Amigo, Marcelo Marino y un grupo más de historiadores, así que si están dispuestos a seguirnos, nos gustaría mucho, y nada, esperemos, si no, a Irina al final del año o en el segundo semestre. Vamos a ver la vida íntima de Ameguino, ¿no? Sí, bueno, no importa. Así que muchas gracias y saludos a todos. Bueno, gracias a todos y bueno, un gusto. Y bueno, cualquier cosa me mandan consultas a través de Paulina o como quieran. Bueno, gracias a todos y gracias por las preguntas y por estar acá. Terminamos con 138 participantes, que es bastante. Así que muchísimas gracias a todos. Adiós. Chao, chao. Paulina, ¿cortas vos?